El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde vives?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él es el que llama, Él es el que elige, así como los hizo a sus discípulos, a sus primeros discípulos. Como lo hizo con Simón Pedro. Juan Bautista estaba en ese lugar con dos de sus discípulos y Jesús pasaba por donde estaba Juan y se fijó en Jesucristo y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos que estaban con Juan, al oír lo que decía Juan Bautista, lo siguieron a Jesús. Y Jesucristo, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». ¿Cuántos de nosotros, al escuchar hablar de Jesucristo, queremos conocer? Queremos saber todo de Jesucristo, así como estos dos discípulos de Juan. Al escuchar que Juan Bautista les dijo: «Este es el Cordero de Dios», siguieron inmediatamente. Estos dos discípulos siguieron a Jesús y Jesucristo, al ver los que le seguían, nos dirá así a nosotros: «¿Qué buscan?». Así como sus discípulos le dijeron: «Rabí», nosotros le diremos: «Señor, ¿dónde vives?». Y Jesucristo nos mostrará el camino. ¿Dónde? Él vive en cada corazón que lo acoge, en cada corazón que quiere seguir a Cristo, como sus discípulos de Juan siguieron a Jesucristo al escuchar que Juan Bautista decía: «Este es el Cordero de Dios».
¿Cuántos de nosotros así estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros? Pero no todos seguiremos a Cristo, porque todos no queremos escuchar la palabra de Jesucristo, el llamado de Jesucristo. Muchos escucharemos quién es Jesucristo, pero si no tenemos la intención de perseverar, la intención de continuar por las enseñanzas de Jesucristo, de nada valdrá haber escuchado quién es Él. Si nosotros queremos seguir a Jesucristo, tenemos que ser firmes y fieles a sus enseñanzas. Por más costoso que sea para nosotros dejar muchas cosas, pero no descuidar lo esencial para nuestra alma, que es a Jesucristo. Podremos poner 1000 pretextos para decir yo no tengo tiempo, yo no puedo seguir a Cristo porque tengo mi familia o porque tengo mi trabajo que me cuesta ir a 1 hora de oración. Pero eso es para nuestra santificación. Jesucristo ya es santo. Nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de su palabra. Necesitamos de su fortaleza. Necesitamos que Él sea luz para nuestro corazón. Al acoger a Jesucristo, podremos seguir siguiendo a Cristo. Ya seas una persona que trabaja, ya seas un padre de familia, un joven que tiene sus estudios profesionales o estés estudiando una profesión. Todos tenemos todas esas posibilidades de seguir a Cristo. Está en uno, en regalarse ese tiempo para Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros seamos parte, así como sus discípulos. Jesucristo los instruyó, los guió, los iluminó. Así también Jesucristo quiere que nosotros seamos instruidos por Él en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿De qué le vale al hombre tener buenos triunfos, buenos títulos, tener respeto, tener todas las cosas que un hombre quiere tener aquí en la tierra, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, de nada le valdrá? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo pequeñito de corazón para todos nosotros aquí en la tierra, siendo santo. Perdonó todo pecado, porque nos ama. Él quiere que nosotros tengamos sus enseñanzas para que podamos nosotros perseverar. Podremos ser fortalecidos con su palabra a cualquier obstáculo que tengamos en nuestra vida. Podremos vencer en su nombre del Señor Jesucristo, así como sus discípulos fueron instruidos, eran pescadores sencillos, pero fueron instruidos por Jesucristo y ganaron grandes gracias del Señor Jesucristo. Ganaron esa sabiduría de su Espíritu Santo, porque Jesucristo instruye con su Espíritu Santo a las personas que lo acogen de corazón.
así como lo llamó al verlo, pues al hermano de Andrés, que es Simón Pedro, que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Y Simón Pedro al ver que Jesús le miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, ¿qué quiere decir piedra? Jesucristo ya eligió a Pedro y le dijo que te llamarás Kefas, piedra. Así pues se cumple todo lo escrito en las enseñanzas de la palabra de Jesucristo. Jesucristo es el que llama. ¿Y cuántos de nosotros tenemos testimonio del amor de Jesucristo y damos a nuestras amistades, amigos, enseñando quién es Jesucristo? Y así hay muchos que se convierten y siguen a Jesucristo. Y eso es un llamado de ser discípulos de Jesucristo, de seguir a Cristo. Somos de Cristo porque somos hijos de la luz, hijos bautizados en su nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese llamado? Y ese llamado es una gracia de Dios. El Señor es el que llama, convierte, sana, purifica y santifica a quien lo sigue, así como lo hizo con sus primeros discípulos. Amén.